El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a una emisión más de La Agenda, el servicio periodístico de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, para todos los medios comunitarios, populares, para los creadores de contenidos de las regiones del país, para tratar los temas que le competen a sus regiones desde aquí, desde el gobierno nacional, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy nuestro tema es sin duda el pegamento fundamental desde los territorios, de los que fuimos, somos y seremos como nación, la cultura, esta vista desde dos y más grandes ámbitos. Para ellos, hemos traído a la agenda a dos funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes aquí en la agenda. Quédense hasta el final, vamos a estar también en esta transmisión en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia de la República, y también le damos la bienvenida a todos los periodistas que se inscribieron hoy a la conferencia de hoy a través de las salas de Google Meet. Vamos a mirar ahorita desde qué regiones nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí a los periodistas de las regiones del país. Vamos a saludar entonces a los invitados de hoy. Vamos a saludar a la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanza del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Ella es Saya Vergara Jaime, y el viceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, William Fabián Sánchez Molina, que ya está por entrar. Bienvenidos a la agenda. Empezamos saludando aquí a la viceministra Saya Vergara. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, muy feliz de estar en este espacio. Saludo también a los compañeros detrás de la cabina, aquí al compañero que nos está tomando las fotos. Muchas gracias por la invitación y especial saludo a Gloria Ortega también por la gestión de este espacio. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la introducción del tema. Desde 1998 en Colombia se celebra el Mes del Patrimonio. Este mes de septiembre, una iniciativa pues que busca promover la conservación, el reconocimiento, la reflexión, la protección y también la difusión, que es algo importante, de los valores culturales, naturales, que definen nuestra identidad como colombianos, su conocimiento, la apropiación social por parte de todos los colombianos, de todos los sectores de la sociedad. El viceministro de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanza promueve el reconocimiento, conocimiento y reflexión de un asunto en la vida cotidiana de los colombianos, que son las memorias, las tradiciones, como esencia en la construcción de la Colombia, del país que soñamos. Otra de las principales apuestas patrimoniales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es el Plan Nacional de Lenguas Nativas. Ojo a este punto, que busca la preservación de la diversidad lingüística del país, el fortalecimiento de las artes para la paz, para las culturas, para la libertad también, que promueve la transformación social a través de la creatividad, también a través del avance en el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural. Así se garantiza pues que los ciudadanos, todos los colombianos, puedan acceder a los procesos formativos de calidad en todo el país, en todos los territorios del país. Este diálogo que sostendrán hoy estos dos funcionarios del Ministerio de las Culturas, con ustedes, con los periodistas que se conectan a través de la sala de Google Meet y con los que siguen la transmisión en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia de esta emisión de la agenda, vamos a hablar entonces de las comunidades. Ellos nos van a hablar de las comunidades en sus territorios, de qué se está haciendo desde el punto de vista cultural, y aquí también tenemos el micrófono abierto para todos. Entonces, en su apasionada responsabilidad de llevar información a las comunidades, quiero comentarles, viceministros, que para esta conferencia aquí se inscribieron hoy periodistas, comunicadores, creadores de contenidos, de medios televisivos, digitales. Tenemos emisoras comunitarias, aquí hay gente conectada de medios sonoros, de podcast, de medios comunitarios, digitales, de web, de redes sociales, creadores de contenidos, toda una amalgama de formatos de medios comunitarios populares de las regiones del país que están aquí conectados. Entonces, miren las regiones desde donde nos acompañan desde Cali, desde Aquitania, desde Sogamoso en Boyacá, desde Puerto Colombia, desde Soledad y Barranquilla en el departamento del Atlántico, desde Santa Marta, desde el departamento del Magdalena, mi departamento, desde Villavicencio en el Meta,
desde Mayama, en el departamento de Nariño, desde Bucaramanga, Santander. También nos acompañan desde Ocaña, desde norte de Santander, nos acompañan desde La Guajira, en Riohacha. Miren, vamos hasta el Casanare también, aquí hay periodistas del Casanare, de Yopal y de Paz de Ariporo en Casanare, y naturalmente desde el Distrito Capital, desde la ciudad de Bogotá. Y desde Boyacá también, sí, desde el departamento de Boyacá, nos recuerdan por acá. Vamos entonces a afianzar el tema de la metodología, recuerden que le vamos a plantear unas preguntas. Vamos primero a hacer una ronda interna de preguntas que le voy a plantear aquí a la viceministra y al viceministro, y ellas se tomarán un tiempo de 7-8 minutos cada uno en hacer las exposiciones del tema, y después abrimos entonces la ronda de preguntas ya con los periodistas conectados. No olviden las cámaras encendidas, por favor, en posición horizontal. Tratemos de ser, ya que hay 2 invitados, de ser concisos en las preguntas para que todos puedan participar. Ya incluso tenemos aquí manos levantadas. Entonces vamos a iniciar entonces con la pregunta a la viceministra Saya Vergara, y voy a empezar con esta pregunta, viceministra. En estos tiempos en que la conversación es muy áspera, ¿qué nos une como nación? Bueno, aparte de la selección Colombia, que clasificamos ya a nuestro 7º mundial. Sí, clasificamos a nuestro 7 cuando ganamos. Sí, cuando perdemos por ahí nos dividimos un poco, pero sí. Pero en sí el fútbol es un motivo de unión. La selección Colombia es un motivo de unión. Pero entonces también, ¿qué nos une como nación desde lo cultural, aparte del fútbol? Pues esta pregunta es muy interesante porque creo que te podría decir sin lugar a dudas que lo que la política desune lo une el patrimonio o los patrimonios, ¿sí? Los patrimonios que son lo que comemos, cómo bailamos, nuestros idiomas, todas estas tradiciones que nos congregan, eso nos une. Y yo tengo la fortuna de tener a mi cargo, pues digamos, el viceministerio de los patrimonios, las memorias y la gobernanza cultural. Eso es importante, ¿sí? Sí. Entonces, vamos abrir aquí la ronda de preguntas, ya que tenemos aquí unas personas con manos levantadas. Vamos de una vez a darle paso antes de que llegue el viceministro para que él también haga la exposición del tema, que es con Miguel Dueñas. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Celso. Doctora Saya Vergara, pensé que era costeña inicialmente y vi que no, que usted es de Bogotá. Bueno, hay unos elementos aquí en el Meta y lo que son los 9 departamentos de la Amazonía y Orinoquía. Hay muchos grupos indígenas, sin embargo, del único que he encontrado morfemas, es decir, que ya existe una escritura propia, es de los sicuanis, que no son propiamente los más avanzados y los más organizados, y esto producto de la investigación antropológica de los alemanes. ¿Cómo va ese proceso de lenguaje escrito para las diferentes comunidades, los huitotos, tunebos, etcétera, etcétera? Segundo, el tema de la apropiación cultural, del reconocimiento, yo lo veo muy complicado porque para poder llegar uno a las comunidades y conocer esa parte especial de su idiosincrasia, no existen realmente empresas turísticas que digan voy a llevarlo a esta comunidad a que viva una experiencia con esta comunidad. Y muchas veces lo que uno se encuentra son estafas de gente disfrazada haciéndose pasar por. Y tercero, me preocupa mucho la falta de compromiso a veces por parte del Estado en la preservación del material cultural de las comunidades. En el caso, por ejemplo, de Cundinamarca, en Tibacuy, propiamente en la vía al sur, hay una serie de pictogramas y de elementos que forman parte de la cultura panche, que son cuidados si quiere el dueño de la finca, y si no, no pasa absolutamente nada. Y pues tuve conocimiento de la destrucción de muchísimos recipientes funerarios simplemente porque la persona estaba buscando oro y ya, y nadie se entera de estas situaciones. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para tener algún tipo de policía cultural que garantice que ese patrimonio histórico no se siga perdiendo y no siga dependiendo de la decisión del dueño de la finca? Así como suavecito para empezar, ¿no? Bueno, yo sí soy caribe, déjame decirte que soy cartagenera,
lo intuiste bien, solo que después te entró la razón ahí a nublar el pensamiento. No, mentira. No, es porque tengo un acento extraño porque yo viví mi infancia en el exilio. Viví en México. Entonces, y después, sí. Claro, y después viví en distintos lugares, tuve un esposo español, mejor dicho, yo tengo un revuelto de acentos que nadie sabe de dónde soy, pero sí soy Caribe. Eso sí, mi corazón siempre en el mar Caribe. Bueno, mira, lo primero decirte que este gobierno le está cumpliendo a los pueblos originarios de este país. Nosotros sacamos adelante un plan nacional de lenguas, plan decenal de lenguas, o sea, 10 años, desde 2022 hasta 2032 va este plan. La inversión que estamos haciendo es de 7.291 millones y estamos trabajando con 46 pueblos indígenas. En este país tenemos 115 pueblos indígenas y 2 pueblos raizales, de origen afro, y el pueblo rom. Estamos trabajando con 46 de estas lenguas indígenas y en este plan decenal tenemos 3 capítulos que son los que ya mencioné, indígenas, afro y rom, y en el indígena tenemos un subcapítulo de lenguas amazónicas. Entonces se está trabajando en autodiagnósticos sociolingüísticos, o sea, las y los investigadores se desplazan a estos territorios ancestrales a trabajar con las comunidades para que sean ellas y ellos quienes hagan su autodiagnóstico, o sea, el estado de salud de la lengua, ¿no? Todos los mecanismos, además de transmisión intergeneracional, de documentación, de investigación. Hemos hecho también y seguiremos haciendo hasta el próximo año encuentros culturales y académicos precisamente porque lo que dices es muy importante. Hay muchas lenguas en riesgo. En América Latina, la mitad de las lenguas indígenas están en riesgo y eso es algo gravísimo. También estamos, en función de eso, haciendo acciones de revitalización y esto desde la Dirección de Poblaciones, en asocio con el Instituto Caro y Cuervo, que es quien tiene las competencias de trabajar con el patrimonio lingüístico de nuestro país, o más bien los patrimonios, hablemos en plural, lingüísticos. También estamos fortaleciendo la educación propia intercultural en esos territorios, como las comunidades nos dicen que necesita, porque esto es muy importante. En este gobierno no diseñamos los programas desde el escritorio en Bogotá. Nosotras y nosotros viajamos y entendemos que somos solamente un medio y un instrumento para que sean las comunidades las que nos digan qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Estamos haciendo también una cantidad de estímulos. Estímulos es la manera que tenemos de entregar unos recursos a gente que participa con un proyecto artístico, cultural, patrimonial, para que también pueda expresarse. Y estamos haciendo traducción e interpretación de lenguas nativas. O sea, este plan decenal de lenguas es una maravilla. Yo les recomiendo a nuestros queridos periodistas que además no saludé, aprovecho un tardío saludo, pero aprovecho para decirles que ojalá se metan a la página del Ministerio y del Instituto Caro y Cuervo para que indaguen sobre todo lo que estamos haciendo en función de las lenguas indígenas. Luego nos hablas de un tema de apropiación y lo que nos estás contando tiene que ver con las culturas campesinas de este país. También este gobierno le está cumpliendo al campesinado que ha estado históricamente invisibilizado. De hecho, este es el gobierno que ha reconocido al campesinado como sujeto de especial protección y gracias a eso el presidente en la Convención Nacional Campesina de diciembre del 22 puso sobre la mesa que se pudiera formular una política pública de culturas y vidas campesinas. En ese momento le tomamos la palabra al presidente y, por supuesto, a través de la Comisión Mixta del Campesinado, empezamos a trabajar en esta política que, como les digo, siempre es concertada con las comunidades y hemos hecho encuentros regionales en el Caribe, Nororiente, Centro, Orinoquía, Suroccidente. Hemos estado, pues no les voy a leer todos los lugares, pero han sido más de 10 encuentros y otras tantas reuniones virtuales donde han participado más de 300 líderes de organizaciones y lideresas. Y luego lo que hacemos es, cada vez que vamos teniendo avances en esa formulación, lo llevamos a la Comisión Mixta Campesina para que allí se converse. Y la idea es que en diciembre de este año le podamos entregar al país la primera política de vidas y culturas campesinas, que es una deuda histórica con esta población que es tan fundamental. De allí viene todo. De allí vienen los alimentos, la vida, la herencia ancestral, en fin. Y la otra pregunta
Bueno, y esto tiene que ver con el tema de turismo cultural, que aquí mi compañero viceministro es quien tiene todos unos programas sobre turismo cultural que ya nos contará. Pero sí aprovecho para decir que trabajamos muy de la mano con MINCIT, que ellos tienen una red de pueblos patrimonios, y esto pues nos permite justamente trabajar el tema de apropiación cultural desde la Dirección de Patrimonio. Y por último, me preguntabas sobre la preservación de estos territorios donde hay patrimonio arqueológico. El ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es un ente adscrito al ministerio, es quien tiene las competencias para trabajar estos temas, pero no puede en ningún caso trabajar como policía, que es lo que nos planteaba el compañero. La Policía de Turismo sí tiene competencias para trabajar temas de patrimonio, y estamos muy de la mano en una alianza trabajando en pedagogía, porque muchas veces la policía no sabe lo que es el patrimonio. Entonces nosotros sí, desde nuestras competencias, lo que hacemos son jornadas de formación, y trabajamos conjuntamente con Cancillería, con el ICANN, que ya dije, el Archivo General de la Nación, la DIAN, precisamente trabajando para identificar todos estos bienes culturales que han salido del país, como decía el compañero. Y este gobierno también le está cumpliendo al patrimonio arqueológico, porque ha recuperado más de 900 bienes culturales en los 3 años que llevamos. Y eso es histórico, porque antes los anteriores gobiernos a esto no le habían puesto ningún tipo de atención. Entonces, pues como en resumen, por contarte un poco lo que estamos haciendo, cumpliendo con dignidad. Bueno, y ya nos acompaña aquí también el viceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa. Él es William Fabián Sánchez Molina. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias por estar aquí en la agenda. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, vice Saya. Bueno, estamos ya aquí conectados con todos los medios comunitarios de las regiones, y vamos a darle la bienvenida con una pregunta de una vez, viceministro. Los colombianos, pues hablamos español, pero muy pocos son los propios pueblos indígenas que hablan ya las lenguas nativas. ¿Qué se busca con este Plan Nacional Decenal de Lenguas Nativas? ¿Cuál es el objetivo de este plan que se está proponiendo el Ministerio de las Culturas y las Artes desde el Gobierno del Cambio también? Bueno, yo realmente creo que uno de los grandes aciertos que ha tenido este Ministerio de las Culturas es precisamente activar los plurales. Son los plurales que se activan no solamente en la denominación del ministerio, son Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, sino realmente es una activación que busca a través de ese ejercicio reconocer. Y creo que reconocer es una de las grandes palabras y legados de este ministerio. En ese reconocimiento, por supuesto, el reconocimiento a la riqueza lingüística del pueblo colombiano, pues ha sido uno de los elementos claves. Creo que el ejercicio que ha venido desarrollando particularmente el Viceministerio de los Patrimonios y el Instituto Caro y Cuervo a propósito de esto, pues ha venido fortaleciendo distintas problemáticas a propósito de la muy potencial extinción de distintas lenguas. ¿Sí? Estuvimos con la señora ministra hace poco menos de 2 meses visitando la Amazonía y visitando distintas comunidades. Nos encontrábamos este proceso, esta dificultad de manera tangible. ¿Sí? Nos encontramos con la comunidad Bora, que tiene ya bastantes pocos hablantes y que están de alguna manera solicitando procesos de formación que vinculan algo que yo creo que resulta capital, importante, y es vincular una práctica lingüística que está totalmente imbrincada con un proceso cultural. ¿Sí? La lengua es propia expresión de todo un acervo cultural, y a través de el potenciar, a través del desarrollo de acciones que el arte y la cultura permiten, se van fortaleciendo las lenguas. Ahora, de manera mucho más explícita, en el proceso de documentación de lenguas, documentación audiovisual de lenguas que viene liderando, por ejemplo, el Instituto Caro y Cuervo, una de nuestras entidades adscritas, creo que han logrado un ejercicio bastante importante en 2 vías. La primera, no solamente lograr mapear y caracterizar las distintas lenguas que van desapareciendo. O sea, tenemos lenguas de un solo hablante, ¿sí? Por ejemplo, la Mapayerri tiene muy pocos hablantes, una de las que está vinculadas. Y por otra parte, también generar procesos de documentación audiovisual desde las mismas comunidades, desde los mismos actores vivos e interesados particularmente en ese tema. Entonces creo que ha sido un gran acierto precisamente imbrincar cultura
y lengua, porque pues la una uno podría pensar que da cuenta de la otra. Bueno, seguimos aquí con la ronda de preguntas. Le damos paso a la boyacense. Buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Reiner Javier Sánchez. Mi pregunta es la siguiente. Se habla de patrimonio como fuente de digamos, desarrollo de un país, pero desafortunadamente es muy poco lo que está haciendo el patrimonio. Hablemos del caso del municipio de Aquitania. Tenemos casas de 100 años donde ya se están cayendo y se necesita el apoyo directamente de este ministerio. Nos gustaría que se hiciera un encuentro en Aquitania donde se conozca un poquito patrimonio que queda, porque ya pues cuando nuestros padres construyeron las casas, lo que se gastara muy poquito. Digamos, tenemos casas de 30 pesos, que hoy valen, digamos, 100, 150 millones, pero desafortunadamente están acabadas. Entonces sí le pediríamos a ustedes qué se puede hacer para hacer un proyecto, ya que recuperar la historia de ese municipio, de recuperar el Agüetota, es recuperar las tradiciones, es recuperar a nuestros campesinos y también el reconocimiento como colombianos que tenemos en el departamento de Boyacá. ¿Qué se podría hacer para que se tenga en cuenta un proyecto para ese lugar y también se haga un encuentro en Aquitania? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mira, existe Reiner. Hay unos procedimientos de ley a través de los cuales se declara patrimonio, digamos, un centro histórico, ¿sí? Hay unos atributos que hacen por ley que sea declarado. Y cuando es así, entonces se puede tener una declaratoria del ámbito local, departamental o nacional. Cuando tiene una declaratoria del ámbito nacional, entonces el Ministerio de Cultura entra a hacer intervenciones, inversión, etcétera. En primera instancia, decirte que si no tiene una declaratoria, pues el ministerio no podría tener competencias en esa intervención, pero sí lo que se puede hacer es, cuando se tienen proyectos asociados a los patrimonios, lo que podemos siempre es participar en los estímulos que ofrece el Ministerio de las Culturas. Además, quiero aquí dejar un dato muy importante, y es que este gobierno ha invertido más de 511 millones de pesos entre 2022 y 2023 financiando este tipo de proyectos que la ciudadanía postula, ¿cierto? Y que entran a concursar y un jurado elige y se financia desde el ministerio. Para dar una idea de lo que son los estímulos, podemos decir que el gobierno Duque en sus 4 años invirtió 342 mil millones. Nosotros vamos en 3 años y hemos invertido 511 mil. Entonces, lo que te diría es que si tienes un proyecto asociado con los patrimonios, ojalá inmateriales, pues estés atento a los estímulos que se publican. El viceministro nos dirá el otro año, se abren las convocatorias, ¿cierto? Porque ahorita está abierto concertación, que es como para organizaciones y demás. Pero bueno, esa es una manera de participar. La otra es, por supuesto, que las competencias las debe tener el territorio, y desde la Secretaría de Cultura, la Dirección de Cultura, es desde donde se hacen esas inversiones directas. Bueno, ¿sí? ¿Algo por decir el viceministro? Sí, por supuesto. Yo creo que lo que se viene desarrollando desde el Viceministerio de los Patrimonios resulta particularmente como, digamos, el fin de un proceso. Yo creo que el fin de un proceso, me refiero particularmente el proceso de declaratoria, el proceso mucho más relacionado con el ámbito jurídico y legal que le da el estatus patrimonial de cara a la nación. Sin embargo, y yo creo que esto es bastante importante, son las comunidades las que empiezan a través del reconocimiento y los procesos de formación, y particularmente procesos de formación con las jóvenes ciudadanías, los que pueden precisamente avanzar en cada uno del reconocimiento de ese espacio donde habitan, ¿sí? de cada uno de los elementos patrimoniales o potencialmente patrimoniales que circundan o que habitan ese espacio. Yo creo que en esa medida los procesos de formación en sentido absolutamente amplio, y que es un ejercicio que venimos desarrollando también de la mano con el Viceministerio de los Patrimonios, procesos de formación continua, de formación a formadores, de formación a distintos tipos de agentes, pues realmente a lo que apuntan es a
fortalecer ese grado de conciencia, si lo queremos ver de una manera mucho más llana, ¿sí? Ese grado de conciencia frente al patrimonio cultural en su sentido absolutamente amplio. Lo podrá confirmar la señora viceministra Zaya. Sí tenemos centros históricos, pero los centros históricos, a pesar de ser pues piedras, son personas, son prácticas culturales, y son precisamente las personas y las prácticas culturales los que mantienen vivos y activos a lo largo de los siglos estos espacios patrimoniales. Entonces, para el compañero Reiner, yo creo que resulta importante ir avanzando en esos procesos de fortalecimiento de gobernanza y formación dentro de las ciudadanías. Bueno, aquí hay un compañero también, un periodista, Erwin Herrera Villegas, que pues nos manda esta pregunta por el chat interno. No puede salir al aire en estos momentos, pero nos pregunta: desde la ancestralidad y la medicina tradicional se promueve el turismo ancestral terapéutico para el consumo de la medicina ayahuasca. ¿Cuáles son los proyectos del Ministerio de las Culturas para impulsar este patrimonio inmaterial? ¿Y qué pasos en el legislativo, pregunta él, se están realizando para legislar en ese sentido desde la medicina ancestral alternativa? Gracias. Están haciendo unas preguntas que parecen tesis. O sea, pero me encanta. Eso quiere decir que la gente está muy conectada con sus tradiciones y sus patrimonios. Un poco en el sentido de lo que decía el viceministro. Un patrimonio lo es no porque tenga una declaratoria institucional, es porque es una práctica ancestral que ha sido transmitida de generación en generación. En particular, la ayahuasca no hace parte de la lista aún, pero digamos que invitamos y promovemos que la ciudadanía y las comunidades para las cuales esto es importante puedan acudir a la institución para formular un expediente y una solicitud de que sea incorporada inicialmente en esa lista de candidaturas. Y pues esto tiene unos trámites, pero sería muy interesante que desde ya se pudiera hacer. Y además asociado a todo el tema, porque cuando hablamos de una planta sagrada, una planta maestra, no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de un sistema de conocimientos alrededor que involucra unas formas de estar en común, una lengua, una cosmovisión, un orden, ¿cierto? Comunitario. Entonces, qué bonito sería que la propia comunidad se acercara y solicitara el inicio del expediente para hacer ese tránsito. Viceministra, resaltamos que el yagé es colombiano y la ayahuasca es ecuatoriana, ¿cierto? Pues es que son nombres distintos que tienen las mismas plantas, ¿no? Sagradas, dependiendo de los pueblos. Dependiendo de los pueblos, pero la territorialidad tiene que ver. Claro, tiene todo que ver. Bueno, fíjense que hay patrimonios que trascienden las fronteras, porque las culturas no son las fronteras. O sea, fíjense, ahorita estuvimos en Perú, en la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, suscribiendo un convenio de protección y salvaguardia de lenguas transfronterizas, porque claro, aquí hablamos del Amazonas, pero el Amazonas no es solo colombiano, o sea, todos los territorios donde, políticamente está el Amazonas, pues hay que considerarlos. Entonces, los patrimonios muchas veces no tienen que ver solamente con la división política de un país. No, y mira, y lo que se potencia, porque en el espacio que les comentaba donde nos encontramos con la ministra en la Amazonía, ocurre una anécdota bastante particular. Dentro de ciertos espacios de la comunidad amazónica no reconocen a la comunidad Cocama como una comunidad activa lingüísticamente. Dicen la lengua Cocama ya no existe, ¿sí? Pero al otro lado de la frontera, en Brasil, existe. Entonces, el proceso de ida y vuelta, que precisamente supera la frontera geopolítica actual, no es una frontera lingüística. Y es precisamente a los compañeros Cocama brasileros que ese diálogo ha permitido que el Cocama en territorio geopolíticamente colombiano pues haya empezado a fortalecerse. Ahora, retomando un poco lo que se preguntaba a propósito de, uno quisiera pensar más que a partir de una planta concreta de estas plantas maestras, pues se ha venido avanzando en un proyecto que yo creo que es el mascarón de prueba, si se quiere, del diálogo con las plantas, con los enteógenos de manera amplia, que es el caso de la coca. Ahora mismo en Santa Marta, en la celebración de los 500 años, desde la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Económico, se pudo pues desarrollar una feria, una serie de conferencias de trabajo con distintas comunidades que en Colombia y en América Latina tienen trabajo con
con la planta, con la hoja de la coca. ¿Sí? El proyecto Futuro Coca, como fue denominado, pues reunió, en ese caso era liderado por comunidades de la sierra pues que tienen, como lo refería la viceministra, pues una relación desde distintas formas, desde distintas prácticas, dentro de las cuales la planta, pues por supuesto, pues tiene un rol principal. Protagónico. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Le damos paso a Paul Henry Andrade y se prepara Rec Radio Vive. Paul Henry, buenos días, bienvenido. Muy buenos días para la viceministra, para el viceministro y buenos días para los compañeros en todo el territorio colombiano. Espero adelantarme a un espacio que dentro de algunos años tendremos nosotros que estar leyendo, repitiendo y compartiendo, y es la memoria histórica en construcción, que tiene que ver con los barrios menores de 100 años que tienen dentro de su comunidad indígenas, tienen afrocolombianos, tienen toda clase de personas que les tocó migrar a centros urbanos como, por ejemplo, Santiago de Cali. En este caso, me refiero al barrio Siloé, por ejemplo. El barrio Siloé tiene unas características pluralistas en cuanto a comunidad, pero no se está haciendo el trabajo de construcción de memoria social en este caso. ¿Qué tal que desde el Ministerio de las Artes y las Culturas se pueda tomar barrios como Siloé, barrios como el Rodeo en Santiago de Cali, la Comuna 12, de donde muchos les tocó exiliarse por ser una comuna bastante fuerte en contra de la opresión que tenía el Estado, que el Estado hacía frente a la comunidad, y que hoy regresan a sus tierras con un barrio y barrios de 55, 65 años, pero no se está creando historia de estas comunidades dentro de los barrios de ciudades que nosotros estamos descuidando. Hay muchas historias bonitas. Claro está que ustedes están haciendo un trabajo ejemplar con lo que se plantea en los territorios, pero lo urbano y esa gente que está viviendo dentro de las ciudades necesitan urgentemente la construcción de sus memorias históricas para que dentro de unos 30, 40 años tengamos la verdadera historia de la urbanidad de Santiago de Cali, de Bogotá, de Medellín y de todas las ciudades grandes en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Es muy importante el tema que pone sobre la mesa el compañero. Debo contradecir amorosa y tiernamente, pero sí estamos trabajando esos temas. De hecho, tenemos desde la Dirección de Patrimonio un programa que se llama Inventarios de Memoria, y justamente Cali ha sido epicentro de esos inventarios, no solamente Siloé, sino también Puerto Resistencia. Esos inventarios de memoria son preciosos porque técnicos expertos en historia, antropología, sociología y por supuesto en historia comunitaria, que conocen de estas metodologías para recolectar estas vivencias, se desplazan, como les contaba anteriormente al inicio, se desplazan a todo el territorio nacional y eligen sectores que han sido emblemáticos en la construcción de ciudades, y en este caso trabajan con la comunidad en torno a esas historias, pero más allá de eso, se van a buscar las imágenes que las personas tienen en sus álbumes y hacen además unas exposiciones comunitarias en el barrio. Esto además se complementa con un programa del Archivo General de la Nación que se llama Archivos para la Paz, que ha trabajado activamente en Cali también, llevando también a las comunidades metodologías para que aprendan a hacer sus propios archivos. Esto además yo quiero conectarlo con el proceso con Puerto Resistencia, porque también desde la Dirección de Patrimonio y Memoria hemos hecho un acompañamiento muy profundo a la comunidad que ha solicitado que el Monumento a la Resistencia pueda ser parte de la lista de Patrimonio de la Nación. Entonces, pues se han hecho muchísimos talleres con la comunidad recuperando esa memoria. Yo tuve la ocasión de leer el borrador de ese expediente que se va a presentar próximamente ante el Consejo Nacional de Patrimonio, que es el máximo órgano asesor del Gobierno Nacional.
y es quien da un concepto previo favorable o no, pues para que las manifestaciones o los bienes que se presentan como candidatos puedan hacer parte de la lista. Y ustedes no se imaginan, cuando yo leí ese documento, o sea, yo llegué, teníamos un desayuno de trabajo con expertos para analizar ese expediente, y yo llegué tan conmovida por lo que dice el compañero, porque ese expediente estaba lleno de esas historias de migración, de dolor, de lucha, de resiliencia, y yo pensaba, y en mi interior yo decía, definitivamente este es el país de la belleza, pero el país de la belleza de la gente, porque llena el corazón de ver cómo unas comunidades tan afectadas por los conflictos, porque también, como hablamos de las memorias, las culturas, pues aquí también los conflictos son en plural, y aún así se organizan, se levantan todos los días, construyen una comunidad, construyen memoria y siempre están dispuestos a la esperanza, a seguir adelante. Entonces, decirte que sí estamos haciendo ese trabajo. De hecho, el tema de memoria lo vamos a reforzar en este último año de gobierno, porque también le estamos cumpliendo a la memoria de este país. ¿Algo por complementar, viceministro? Sí, no, brevemente, para tocar otro ángulo, yo creo que una de las grandes inquietudes que plantea el compañero Erwin, quiero compartirle que es una inquietud que está en el mismo sector cultura y al interior, por supuesto, del ministerio, y es precisamente ese diálogo entre lo que ha sido denominado como los territorios y que muchas veces se ha entendido como una suerte de oposición a los espacios urbanos. Yo creo que territorio es precisamente todo espacio donde habita un ser, ¿cierto? Y ese espacio donde habita ese ser, al margen de que sea un espacio rural o urbano, pues precisamente puede denominarlo como tal, como territorio, por supuesto, y pues es un espacio totalmente activo, totalmente plagado, preñado de historias. Ese elemento, por supuesto, ha sido tenido de manera amplia, y pues no voy a ahondar, pero dentro del programa amplio que tenemos de formación Artes para la Paz, pues están contemplados distintos espacios urbanos y no urbanos. Por supuesto, ha tenido la vocación de manera principal de llegar a distintos municipios que han sido pues históricamente no beneficiados, ¿sí? No beneficiados por ofertas culturales desde el Estado, pero tiene particularmente la intención de entrelazar en clave de territorio, ¿sí? Muchas veces uno le escuchaba tal vez algún personaje medianamente reconocido que muchas veces lo que denominaban territorios era lo que quedaba de Cajicá hacia allá, ¿sí? Y pues realmente Bogotá es un territorio, Medellín es un territorio, Cali es un territorio. Entonces yo creo que esa inquietud que plantea el compañero Erwin es una inquietud necesaria, porque precisamente en vez de segmentarnos, entender que el territorio es precisamente todo espacio donde habite aquel que lo reconoce como tal, pues suma bastante a la conversación, que yo creo que resulta particularmente necesaria. Es importante esa aclaración, porque se cree que los territorios se asocian con la ruralidad, con lo apartado, pero realmente en lo urbano, en las ciudades también hay unas identidades, en las ciudades hay unas culturas, en lo urbano, y comprende el concepto, replantear ese concepto de territorio, es importante. Así es. Bueno, le seguimos dando paso aquí a la ronda, a la ronda de preguntas a los periodistas conectados. Rec Radio Vive, buenos días. Bienvenido. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Ministro, desde la emisora Rec Radio Sogamoso, quería hacerte una pregunta. ¿De qué manera los periodistas podemos beneficiarnos y los comunicadores sociales y participar de este proceso? ¿Con quién vamos? ¿Daphne? Sí, pues bueno, mira, nosotros tenemos un programa bastante amplio, particularmente en radio, seguramente ustedes lo conocen, desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, que es el programa Territorios al Aire. Con Territorios al Aire, pues logramos vincular a más de 700 radios comunitarias del país en clave de red, y pues tienen trabajo de diálogo que precisamente apunta a reconocer esas historias que creo que con la pregunta anterior se activaban, esas historias propias, ahí sí, de un territorio en particular. Sí, creo que ese es un gran ejercicio. Por otra parte, también se ha venido avanzando
en la construcción, ¿sí? De hecho, vamos a tener un evento próximamente, ya estarán enterados, a propósito de periodismo cultural. Nos interesa, por supuesto, reconocer a gestores, artistas, pero por supuesto también a los que tienen esa gran labor, y es precisamente la de comunicar, ¿sí? Una suerte de ser esos enlaces entre los emisores y los receptores. Entonces yo creo que ese trabajo de reconocimiento resulta esencial, clave, y hay un espacio, como le digo, para hablar de manera concreta. Territorios al Aire es una de las vías. Ahí se comunican en una red de radios comunitarias que nos interesa particularmente desde el Ministerio, y el encuentro que vamos a tener de periodismo cultural. ¿Dónde pueden encontrar información, viceministro? Cualquier información que tengan. Nosotros tenemos aquí un grupo con todos los periodistas inscritos a esta conferencia para enviarles la información. No sé si en la página web oficial del Ministerio de Culturas, en las redes sociales. En la página principal del Ministerio de las Culturas, que seguramente todos la conocen, www.mincultura.gov.co, y en las redes sociales del Ministerio y en las redes sociales de cada una de las direcciones, particularmente en las redes sociales de la dirección de la DACMI, D-A-C-M-I, ¿sí? Que es la Dirección de Audiovisuales, Cines y Medios Interactivos. Listo. Viceministra, cada vez más escuchamos hablar del patrimonio gastronómico, de las cocinas para la paz, de las bebidas tradicionales como el biche, como herramientas de reconciliación también y cohesión social, pues en los territorios. Muy interesante esto. Finalmente los territorios son los protagonistas de la nación y no Bogotá. Un poquitico hablando retomando el concepto aquí del viceministro. Sí, definitivamente los patrimonios culinarios que tenemos en este país son infinitos. Es el país de la abundancia y la diversidad. Y precisamente desde el Ministerio estamos trabajando en este gobierno en un programa que se llama Cocinas para la Paz, que lo que busca es fortalecer y salvaguardar ese patrimonio, pero también darle valor a las mujeres, sobre todo, que son las que han sido las guardianas ancestrales, no solamente de las recetas, sino también de las semillas, de las aguas, de las tierras, y precisamente de la vida, porque pues son ellas las que han cocinado y nos han alimentado desde siempre. Ese programa es precioso porque está presente en 32 municipios, en 14 departamentos, 32 municipios. Tiene una inversión de 6.600 millones de pesos. Este es un programa además que hemos diseñado e implementado en asocio con la FAO, o sea, con Naciones Unidas. Han participado 1.480 personas en todo el país y tiene unas líneas preciosas porque nos hemos enfocado en fortalecer la apropiación social de las cocinas tradicionales, ese reconocimiento de ese valor cultural que tiene no solamente en el ámbito social, sino también para la salud. Hemos hecho jornadas de fortalecimiento y la transmisión de conocimiento, que esto es muy importante porque ahora las y los jóvenes pues no quieren aprender los oficios que les enseñan sus padres, sus madres, sus abuelos. Esto nos pasa en todos los ámbitos del patrimonio, aunque la cocina no tiene tanto ese riesgo, pero sí en las cocinas tradicionales. Hemos hecho también un mejoramiento de la infraestructura de plazas de mercado y cocinas en sectores, en poblaciones vulneradas por el conflicto armado. Se han recuperado alimentos, recetas y semillas que se estaban perdiendo. Se han hecho jornadas de intercambio de semillas, encuentros entre cocineras y cocineras de territorios que están en las antípodas. Hemos hecho documentación. En fin, este es un programa tan robusto, que hace un mes vino el Ministerio de Desarrollo Social del Brasil a conocer la experiencia de Cocinas para la Paz, porque lo iba a incluir en unas buenas prácticas que están mapeando en todo el continente. Y además decir que no solamente tiene que ver con buenas prácticas por esto que les he contado, sino porque también hemos hecho un diálogo y un trabajo interministerial e intergubernamental. Estamos trabajando este programa en asocio con el ICBF, el DNP, Minagricultura, Minigualdad, porque además se escogieron los territorios basados en un estudio que hizo el DANE de donde había más riesgo de sufrir desnutrición.
Entonces, digamos que hemos contemplado absolutamente todos los ámbitos en este programa. ¿Hay alguna sinergia con Hambre Cero, el programa? Sí, claro. Pues, No, bandera desde Prosperidad no, Social. no solamente con Hambre Cero, sino también estamos incidiendo en el PAE, porque la idea es que las y los niños puedan comer no el jugo de cajita, sino puedan comer tomarse el jugo de la fruta que se cultiva ahí, pero además eso activa toda una cadena de valor alrededor de la agricultura, del comercio, de las plazas de mercado, las mismas cocineras que son las que proveen, y simplemente para enmarcarlo, digamos, en el mandato del presidente Petro, decir que este programa tiene todo que ver con el Plan de Desarrollo de Derecho Humano a la Alimentación, el capítulo 3, pero también tiene que ver con la política para la salvaguardia de las cocinas tradicionales que existe en el Ministerio desde 2012 y tiene que ver con 3 objetivos de desarrollo sostenible, que es Hambre Cero, igualdad de género y ciudades sostenibles. Yo les podría hablar infinitamente de este programa porque es una cosa divina. Se han hecho guías alimentarias, guías turísticas para promover el turismo culinario y sobre todo se le ha llevado la posibilidad a las personas, sobre todo mujeres, en los territorios más excluidos de que generen recursos a través de este conocimiento ancestral que son las cocinas tradicionales. Que se vuelva también un motor de economía productiva. Por supuesto, por supuesto. Bueno, una pregunta acá al viceministro. Otra gran apuesta en la construcción de nuestra identidad, ministro, son las artes para la paz y cultura para la libertad. ¿Qué tal si nos habla de eso un poco? Bueno, acá intentaré ser breve porque es un programa, como lo ha dicho incluso el señor presidente pues y la señora ministra de manera continua, pues es la gran apuesta en educación artística del sector cultura pues en la historia. Artes para la Paz, yo quisiera empezar por decirle que entiende un concepto que yo creo que se ha venido construyendo desde distintos momentos, desde distintos ámbitos y desde distintas instancias. Eso es fundamentalmente entender que las artes, además de una función estética, tienen una función social. Y yo creo que eso lo ha reconocido particularmente este periodo de gobierno, pero ha sido un ejercicio que uno quiere pensar que es un proyecto de país que se ha venido construyendo paso a paso, generación tras generación. Y esto realmente no es un recurso retórico. Realmente es algo, yo creo que todos en distintos momentos de la vida nos hemos encontrado con que una casa de la cultura oferta unos cursos de alguna disciplina artística. Una escuela de bellas artes tiene ese ejercicio. En la escuela hemos tenido distintos procesos relacionados con el arte y creo que en ninguno de ellos se buscaba que fuéramos absolutamente un Dalí, si fueron las artes plásticas, o que fuéramos un Mozart, si era la práctica musical. Realmente la función era liberar a distintas, pues a las juventudes de espacios menos benignos, espacios de la guerra. Y yo creo que ese es el ejercicio de Artes para la Paz. Artes para la Paz tiene 2 grandes capítulos. Ingresamos por la formación formal, entramos a los colegios públicos. Un dato importante, estamos en 1 de cada 3 colegios públicos, en 1 de cada 3 colegios públicos del país. Y para que usted tenga un poco la dimensión del programa, estamos en 2 de cada 3 municipios del país. Estamos en casi 800 de los 1105 que tenemos. ¿Sí? Estamos en 2 de cada 3 municipios. Entonces usted se imaginará lo robusto del programa, lo que implica y la apuesta no solamente inmediata, sino realmente a mediano y largo plazo. O sea, la apuesta real es: vamos a garantizar que la educación artística esté instalada no solamente en el sistema formal, sino realmente en la práctica social de un país como Colombia, que como lo sabemos, Colombia es un país que canta, pero también es un país que baila, es un país que narra, es un país que cuenta historias. Y precisamente eso es lo que quiere resaltar este programa. Mire, estamos hablando de 400,000 niños, casi 500,000 de niños en establecimientos públicos del país. ¿Qué tipo de talleres, de actividades se hacen en esos colegios? Mire, nosotros llegamos en el marco de este programa. Sí, mire, ahí es importante un poco para la operatividad y entender lo robusto del programa. Nosotros no llegamos, por supuesto, solos. Nosotros llegamos en este año, en esta vigencia, entramos en asocio con 6 universidades públicas del país. Es a través de ellos. Muchas veces, y ustedes lo habrán visto en distintos espacios territoriales, la gente puede no saber que existe un Ministerio de las Culturas, pero reconoce a la universidad que por una u otra vía ha llegado. Entonces yo creo que es precisamente un engranaje entre
todo el sector cultura y todo el sector educativo. Nosotros llegamos a los colegios como centros de interés, ¿sí? Como centros de interés que tienen la vocación de instalarse dentro de la jornada escolar, ¿sí? Llegamos con centros de interés en música, en danza, en literatura, en medios interactivos, medios audiovisuales y teatro. Esa es particularmente la apuesta este año. Esto seguramente ustedes lo conocieron como Sonidos para la Construcción de Paz, ¿cierto? Pero una buena parte del sector, y yo creo que todos en algún momento pensamos, lo que se viene desarrollando con el programa Sonidos para la Construcción de Paz es tan maravilloso que tiene que llegar a más personas y tiene que entender que son otras las disciplinas que también tienen que sumarse. Sí. Bueno, listo. Ha sido muy interesante todo este espacio, ¿no? Todo lo que se está haciendo desde las culturas, desde la identidad de los territorios en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hablabas también un dato de presupuesto, lo podemos reiterar, ese dato de presupuesto comparativo era de 300.000 millones en el gobierno anterior. Dices de los estímulos. Sí, los estímulos, sí. Sí, claro. En el gobierno Duque invirtió en estímulos 342.000 millones en 4 años. Este gobierno, en lo que va, en los 3 años que vamos, ha invertido 511.000 millones y además ha abierto los estímulos a que las personas, los colombianos y colombianas que viven en el exterior puedan participar también de estos estímulos. Yo quisiera retomar ahí algo, eso es importantísimo. Esta es la primera vez que abrimos, no es el nombre exacto, pero solamente con el ánimo de comunicativo, digamos que es el portafolio de estímulos que todos hemos conocido históricamente del ministerio, ahora tiene un capítulo internacional. Exacto. Tenemos un portafolio internacional de estímulos. Esa, quiero aclarar, no es la denominación, ¿sí? Pero tenemos precisamente 3 importantes líneas que yo creo que pues entienden un poco la realidad del hecho artístico y de la práctica artística en Colombia y de los colombianos. Tenemos una línea que por supuesto colombianos que quieren circular en el exterior. Tenemos una segunda línea de colombianos que ya se encuentran en la diáspora, que se encuentran en el exterior y quieren circular cultura colombiana afuera de Colombia. Un intercambio cultural. Sí, los que ya están afuera, haga de cuenta usted, el que está en Santiago de Chile quiere desarrollar, quiere expandir la cultura colombiana en distintos municipios de Chile. Y la tercera línea recoge distintos acuerdos que el Ministerio de las Culturas ha venido consolidando pues a lo largo de los años y reconoce precisamente, son becas de circulación, becas de creación, procesos de formación, es bastante variopinto. Y yo quisiera tocar 2 cifras que son importantes, que yo creo que es como colofón de esta conversación resultarían importantes. El dato histórico del ministerio, el promedio de la inversión para el Ministerio de las Culturas estaba en alrededor de 500.000 millones de pesos, medio billón de pesos. En este cuatrenio, ¿sí? Hemos duplicado y hemos triplicado el año pasado la inversión, ¿sí? Eso es absolutamente importante porque eso permite pues entender que las culturas, insisto, se activan en plural y se activan para todos. Y para eso pues se ha determinado un recurso que yo creo que también resulta significativo, ha sido no solamente para subvencionar, sino, como lo decía la señora viceministra, para fortalecer procesos de sostenibilidad en el tiempo. Y la última cifra que es la que marca y que ha reconocido pues el señor presidente, que yo creo que es muy importante. El histórico de inversión de educación artística durante un periodo de gobierno era de 63.000 millones promedio. Y en este periodo ya vamos a llegar a 700.000, 10 veces, que yo creo que es importante. Si el presupuesto para el ministerio se ha duplicado, la inversión para educación artística se ha multiplicado por 10. Yo creo que eso es un gran mensaje. Ese es el gran mensaje, ese es el dato importante. Ese es el dato, ese que, es este dato gobierno, de cambio. Que este gobierno le está cumpliendo a la gente. Le está cumpliendo también a la cultura. Viceministra, muchas gracias. Y a los patrimonios. Y a los patrimonios. ¿Me dejas que haga Dale, una última invitación? Claro. Bueno, Mompox cumple 30 años de haber sido declarada, nosotros que somos Caribe, sí, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. En Colombia solamente tenemos 2 centros históricos que tienen esta declaratoria, uno es Cartagena y otro es Mompox. Pues en Mompox estaremos la próxima semana, el próximo sábado 18, desarrollando un taller para periodistas que les estamos dando herramientas para que aprendan a cubrir el patrimonio, porque muchas veces lo que sucede es que los periodistas replican el comunicado de prensa, pero se pierden todo lo que decía el viceministro de la gente, de esas historias, de lo que sucede alrededor de la piedra,
Y eso es lo que estamos haciendo a través de estas jornadas. Ya es el tercer encuentro a través del cual vamos a entregarles herramientas a las y los periodistas. Así que si ustedes conocen personas que trabajen en medios comunitarios allá en toda la región, que puedan acercarse a Monpós el día 18, sábado 18 de este mes, de septiembre, en el mes del patrimonio, pues muy bienvenidas y bienvenidos, porque es una formación gratuita, así que les esperamos. Es el 20 de septiembre. Ah, perdón, 20 de septiembre. Es 20 de septiembre, ¿sí? Qué pena. En sí. Monpós. En Monpós, perdón. Sí. Es el mensaje aquí a los compañeros periodistas de las regiones que están presentes aquí para que pues repliquen esa información, y nosotros también en el grupo, los medios populares, si tienen la información, nos las hacen llegar enviando. Y nosotros también servimos aquí de puente. Bueno, viceministra Zaya, muchas gracias por estar aquí y dándonos tanta información importante de lo que está haciendo el gobierno del cambio por los patrimonios, por la cultura. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy especial a todas nuestras compañeras y compañeros y compañeres del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que hacen posible que todo esto que les hemos contado pues llegue a todas partes del país. Y viceministro también William Sánchez, muchas gracias por estar aquí en la agenda, dándonos este dato de cierre importantísimo que es un hito de cambio. No, muchísimas gracias a ustedes por abrir este tipo de espacios, y yo creo que es importante informar a la ciudadanía de todas estas acciones que muchas veces no tienen la relevancia en distintos medios, y que resulta oportuno particularmente en algo que se le ha invertido en este gobierno, como le decía, con ese dato que me parece contundente, que es la educación artística, que pues allí donde las ciencias duras pueden ponernos en disputas, estas habilidades blandas que se desarrollan desde el arte y la cultura tienen bastante que sumar al discurso de nación. Y contribuye a la paz como nación. La paz, el concepto global, las artes, las culturas juegan un papel clave en ese propósito. Y los patrimonios. Invitarlos a consultar los medios y contenidos de la Presidencia de la República, el periódico Vida, el periódico oficial de la Presidencia de la República, el programa radial también de la Presidencia de la República, Vida en la radio, y sus contenidos en televisión, también Entérese del Cambio, el informativo semanal Así Avanza el Cambio. Muy atentos también a las redes sociales de Infopresidencia, a las redes sociales de Vida Presidencia, donde estamos constantemente alimentando de la información, de la mejor información del gobierno del presidente Gustavo Petro, y también pues las redes sociales, obviamente, del Ministerio de las Culturas, de las Artes y los Saberes. También estén muy pendientes. Hoy nos han dado unas informaciones de convocatorias muy importantes, también de información, de datos históricos, para que estén ahí consultando también las redes sociales del Ministerio de las Culturas y las páginas web también del Ministerio. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias también a todos los que siguieron esta transmisión en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia, así como a todos los compañeros periodistas de las regiones que se inscribieron a esta interesantísima conversación de hoy sobre culturas y patrimonio y que nos acompañaron a través de la sala de Google Meet. También al equipo técnico, como siempre aquí, de los ingenieros de video, audio, sonido, a Juan Camilo Quintero, a Orlando Rengifo, aquí a nuestra productora periodística Camila, y a Gloria Ortega, nuestra directora. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en una emisión más de La Agenda. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.